¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles los pros y los contras del motor Tornado. Esta es una coupé de Torino TS72. Bueno, como fanático me costó mucho encontrarle alguna contra. Para mí son todos pro, pero bueno, a lo largo de los años y de tenerlas he ido descubriendo algunas cositas que ya los mecánicos, los que conocen, van a decir, bueno, qué video aburrido, Tano. Pero bueno, hay mucho pibe, mucho chico que se está interiorizando, está empezando en el mundo torino y le gusta ver este tipo de videos. Comenzamos diciendo que la bomba de nafta trabaja en esta posición, o sea, cualquier problema o rotura que tenga, va a perder nafta sobre el distribuidor que iría en ese orificio, generando así un problema. Yo en todas las que tuve nunca pasó nada, pero el riesgo está. Después, bueno, pasaba que los que conocemos los torinos, cuando salimos a acelerar en serio, el múltiple escape levanta una temperatura muy grande. Entonces, a mí, cuando tuve la primera, que era muchachito, se me había ocurrido hacerle una chapa disipadora de temperatura que tenía esta forma y la agarraba con estos bulones o estos espárragos. La había forrado con amianto de un lado, amianto del otro y la bomba quedaba aislada. Después en Facebook saltaron un montón diciendo que se había ocurrido a otro. Obviamente, no soy ni el primero ni el único, ni el último, pero yo lo solucioné. Ahí, no sé si puedo hacer foco, iría la bujía 2, de este lado iría la bujía 1, en ese orificio iría la bujía 3 y 4, si hago foco, esa sería la 4, la 3 está más de costadito, y allá tenemos la 5 y la 6. Para cambiarle las bujías al Torino se necesita un tubo de 13-16, un movimiento cardánico, un prolongador, un cortito, no tan largo porque allá se complica si es largo, y una manija deslizante T o bueno, una llave crique, dado que eso no lleva mucho torque, si es que están bien cambiadas, obviamente. Estos peines que tenemos sobre la tapa de válvula son para guiar los cables desde la bujía 6, pasando por la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, todas hasta el distribuidor, para que bajen en un perfecto manojo a la tapa del distribuidor. Acá iría la batería. Tenemos la caja de dirección, la barra de dirección, servofreno, la bomba de freno, que a la vez carga el bombín de embrague, ya que viene con embrague hidráulico. Bueno, allá abajo, que hice un video a pedido, también tenemos la bomba de aceite. Tenemos la polea del cigüeñal, la bomba de agua. La bomba de agua va montada sobre la tapa de distribución. O sea, lo que retiramos nosotros cuando sacamos la bomba de agua es una mitad. La otra mitad sería la tapa de distribución. ¿Cuál es la contra de esto? Que el agua corroe el aluminio, se termina pudriendo y después el agua pasa al aceite. Por eso es que hay tanta demanda de tapas de distribución. Bueno, ahora ya hay gente que suelda muy bien y no las revira, pero cuando yo era pibe y andaba con esto era complicado. Terminábamos arreglándolas con poxilina, haciendo cosas que terminaban dando resultado, pero no eran soluciones definitivas. Hasta que por ahí conseguíamos otra. Lo mismo que lo que comenté sobre las bombas. Ahora todos dirán, Tano, le ponemos una bomba eléctrica y anda perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Acá iría la batería. Lo que pasa que bueno, yo soy un tipo purista, ¿eh? No van a ver una coupé mía con bomba de nafta eléctrica ni con encendido electrónico, siempre con platino. Bueno, tenemos el múltiple de admisión. Este modelo
de coupé viene con un carburador de una sola boca. Bueno, iría colocado en esta base, llevo una base más, se conecta al varillaje de acelerador. Obviamente viene la manguera que lo alimenta en nafta, no tiene retorno al tanque ni nada. Y de acá saldría esta manguera al filtro. Este filtro lleva aceite en su interior, es un filtro de aire en baño de aceite. Después, bueno, tenemos la tapa de válvula con la nomenclatura Tornado. Allá tenemos el orden de encendido, 153624. Por acá se echaría el aceite, ya sea para completar el nivel o bueno, llenar el cárter. Tenemos los tornillos de extracción rápida, estos venían con una mariposa que giraba uno y le permitía hacer una reparación rápida, tipo coche de carrera, como siempre lo fue el Torino. Así que bueno, acá, retirando la bomba, que la puse para hacer el video nada más, tenemos una excéntrica. Esa excéntrica va montada en el engranaje de distribución. Gira con la distribución y hace de excéntricamente y hace de leva, moviendo el vástago de la bomba de nafta. Después, bueno, la junta de la tapa de válvula es este O-ring que cuando es nuevo da su trabajo ponerlo, no les voy a negar, se reniega bastante. ¿Qué terminan haciendo? Cortándolo. Terrible error, eso no se corta. Por más que haya que hacer fuerza, renegar, siempre pónganlo entero, muchachos, eso no se corta. Así que bueno. Después tenemos mangueras que salen de la bomba y llevan agua a temperatura para calentar la admisión, para que el auto trabaje a un buen régimen rápidamente, o sea, no esté trabajando frío el motor y tener en pocos minutos la temperatura de trabajo. Allá tenemos eso anulado, que es un caño que va para el radiador de la calefacción. Obviamente se debe haber pinchado y lo anularon de esa forma, que es como se hacía antes. Ignoren el cablerío porque verdaderamente no sé de qué se trata. Como digo siempre, este auto va a ser donante, lo que va a servir es la carrocería. Está a nombre mío, tengo otro a nombre mío, pero está muy bien de mecánica, muy bien de caja, muy bien de todo, pero la línea es una banana, está podrido por todos lados, así que bueno, el gestor me va a ayudar para asentar toda la mecánica de este en el otro. Tenemos el filtro de aceite. Este es un motor Tornado ya nuevo, dado que el otro venía con 2 filtros de aceite. El Tornado anterior, el que venía en los Torinos modelo 66, 67, venía con 2 filtros de aceite. Este viene con 1. Bueno, gente, más o menos este es un panorama de lo que es el motor Tornado en sus partes exteriores, ¿no? Después, en algún momento, voy a hacer algún videíto sacando la tapa de válvulas. Les voy a mostrar cómo se regula válvulas. De hecho, tengo levas en mi taller como para mostrarles, pero lo lindo es que esté todo montado para poder regularlas y que se vea el juego. También creo que es uno de los autos más sencillos de regular válvulas. La única contra que tenía, que a veces, bueno, la sacaban de la originalidad, lleva una especie de contratuerca cada zapatito y bueno, lo armaban como podían y pasaba que se terminaban quedando en 5 cilindros porque se aflojaban y las válvulas no accionaban. Entonces había que parar, sacar la tapa de válvula y acá adentro hay como una especie de chapa de peine que fija cada zapatito en su válvula. Pero eso ya lo van a ir viendo a medida que lo vayamos desarmando y bueno, espero que les guste, que les sea de interés. Es un video hecho con cariño. Nada, no me acuerdo si les dije. Allá abajo tenemos la bomba de aceite, que la otra vez hice un video exclusivamente explicando cómo sacarla.
y les dio resultado a los muchachos. Bueno, no la logro localizar. Ahí está, ahí apareció abajo el alternador. Así que nada, a este le faltaría únicamente el radiador. Así que bueno, los dejo con una vista del toro.